Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Continuamos con otro material dentro de la preparación del CFA Level 1 en el módulo de Corporate Finance. Y bueno, pues lo que os digo siempre, muchísimas gracias por seguir ahí, muchísimas gracias por estar. Para aquellos que sois nuevos, pues bueno, bienvenidos por aquí. Y bueno, simplemente comentarte que cualquier duda que tengas, cualquier consulta, lo que necesites, escríbemelas o bien por Twitter, en los comentarios, a través del blog de Rankia, lo que necesites. Más que nada que sepas que tienes muchas vías de comunicación y que, bueno, trato de leerlas todas y de contestar. Así que nada, vamos a continuar. Bien, nos encontrábamos en la parte de Cost of Capital, dentro de la parte en la cual pues tratábamos de determinar dentro del corporate, pues la lógica que iban a tener la toma de decisiones con respecto a si una empresa se financiaba toda a través de recursos propios o si decidía hacerlo en contra de deuda, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces esto ya lo hemos hablado, es decir, creo que a la hora de valorar las empresas, muchas de las metodologías de las que vamos a hablar el día de hoy y más adelante, pues ya están tocadas, más que nada porque en un lado es desde el punto de vista del inversor que va a valorar la empresa y desde el punto de vista del corporate es desde la figura del empresario que lo que trata es de optimizar su empresa en función de su estructura. Entonces, esas dos partes están muy relacionadas porque al final ambas partes tratan de plantear lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo trato de plantear o cuando yo trato de definir cuál es el coste de estas acciones ordinarias para el inversor, está muy claro, ¿no? Es decir, cuál es la rentabilidad que yo le debo de exigir a. Pero desde el punto de vista del empresario, el coste es el coste de oportunidad. ¿El coste de oportunidad de qué? De financiarse o no financiarse, o de financiarse con deuda a contra o en contra de hacerlo con equity, con capital social. Entonces, ya hemos hablado muchas veces que si quiero reducir ese coste, le reduzco la ponderación quitando o recomprando títulos que están en el mercado y me los puedo volver a adjudicar, por decirlo de alguna forma, y entonces ahí, pues bueno, ese coste es inferior porque no le tengo que pagar dividendos a los accionistas, porque no tengo que hacer pues una serie de cosas. Bien, dentro del coste o el coste de oportunidad de las acciones ordinarias, ya hemos hablado 1000 veces que podemos hacerlo a través del modelo CAPM, que nos servía también para determinar pues cuál es la inversión que yo le debo de exigir, ¿no? En función de la beta, en función de muchas otras premisas que vamos a ver en el vídeo de hoy. El descuento a través de dividendos también, para aquellas acciones que pagan recurrentemente dividendos o para las acciones preferentes, que sabéis que muchas de ellas pues llevan implícito ese rendimiento. Y luego, por último, a través de las primas de riesgo, ¿no? De los bonos, pues con ese capital mínimo exigible que le debo de plantear a cualquier inversión. Es decir, si ni siquiera me cubre la prima de riesgo, pues no tiene ningún sentido y siempre hay que restarla, acordaros. Bien, a la hora de plantear esto, modelo CAPM, ya lo hemos visto muchas veces, pero simplemente recordad que tiene en cuenta la prima de riesgo, como digo, la tasa libre de riesgo, tiene en cuenta la beta, que es en lo que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy, tiene el rendimiento estimado del mercado o del benchmark con el que queramos trabajar y a partir de ahí pues determina cuál es ese coste del capital exigible, cuál es el coste de capital que tiene nuestra organización. Bueno, al final sabéis que no existe una definición exacta y pura, sino que en función de si estamos desde el punto de vista inversor o desde el punto de vista de gestor, pues la definición que va a tener coste de capital pues va a ser diferente, ¿no? Bien, a partir de aquí, ¿cómo podemos obtener estas betas? Ya hemos hablado de betas muchas veces, pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta que existen unas que son de consenso de mercado, lo dan muchos proveedores financieros, hacen sus análisis y en función principalmente de la volatilidad, pues ya te plantean la beta o no, en función de bueno, todos los conceptos que se tengan en cuenta o del benchmark que utilicen, que es esto que veis aquí. Y de normal suele ser la beta apalancada. ¿Apalancada por qué? Porque las empresas que se suelen analizar o los sectores que se suelen analizar, pues se tiene en cuenta que las empresas funcionan con deuda, entonces tienen apalancamiento y entonces, por lo tanto, beta apalancada. También existe un profesor, es el señor Damodaran, que publica estos resultados, esto que veis aquí, esta gráfica, aunque estará un poco cortada por el tema de mi cámara, y luego por último el modelo Pure Play, que es el que nos ayuda a calcular pues todas esas betas con respecto a las empresas que no están cotizadas, ¿vale? Y es lo que vamos a tratar de aportar en el vídeo de hoy y bueno, de avanzar. Dicho esto,
¿Para qué sirve el Pure Play? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? El concepto de cuando me encuentro una empresa que no está en el mercado, que no puedo comparar, que no puedo ver pues cómo cotiza todos los días y que por lo tanto pues debo de plantear un formato distinto. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el modelo, cuál es el formato con el que yo debo de trabajar? Pues bueno, el CFA nos establece el Pure Play como aquella alternativa que es la más eficiente para interpretar pues ese riesgo que tienen las empresas no cotizadas. Esto, es básicamente, pese a que luego veremos que el cálculo pues hay que aprenderse un par de fórmulas, pero a fin de cuentas es bastante simple. Es decir, por una parte, ves lo que vamos a hacer, buscar empresas cotizadas comparables. Pues si yo me dedico, por ejemplo, al sector construcción y tengo una empresa A que tiene más o menos una estructura similar a la que podíamos tener, ya no a nivel de si se financia con deuda o no, sino a nivel de operaciones, a nivel de proyectos, a nivel de tamaño, a nivel de todo. ¿Y qué es lo que hago? Pues bueno, si esta beta ya está calculada porque se la estoy comparando pues contra el IBEX, contra el SP, contra lo que sea, pues lo primero que tengo que hacer es desapalancarla. Es decir, es quitarle todo ese riesgo implícito que nos viene dado por su deuda. Una vez le he quitado esa deuda a la beta inicial de la empresa comparable, ¿vale? Es lo que tenemos como asset beta o unlevered beta, que es ni más ni menos que la beta sin deuda. Una vez ya tengo esa beta sin deuda, ¿qué es lo que tengo que hacer? La utilizo para aplicarle de nuevo la deuda de la empresa B o del proyecto B, que es el que nosotros sí que nos interesa. Y le aplico la estructura de deuda que tenga la B a esa beta no apalancada de una empresa comparable. Pues este es el Pure Play y esto es lo que vamos a tratar de ver hoy y lo que vamos a tratar de explicar. Simplemente dos conceptos muy importantes, como decíamos, la asset beta o la beta sin apalancamiento es la que tiene en cuenta todo lo que sería la estructura operativa, todo lo que sería el margen bruto, todo lo que sería pues aquello que viene dado los ingresos que dependen de las acciones del día a día de la empresa, no tiene nada que ver con la deuda, por eso es sin apalancamiento, y luego el riesgo financiero, que en este caso pues sí que hablamos de beta apalancada o de project beta, que es cuando se financia también a través de deuda. Entonces esta diríamos que es equity 100% y esta diríamos que es deuda más equity. Ni más ni menos, ¿vale? Esto sería quitándole todo el riesgo implícito que llevaría la deuda de la compañía. Luego también pues lo que nos plantean es que obviamente si una empresa avanza y se va financiando, va pagando o va recomprando, va refinanciando lo que sea, pues que esta estructura va a cambiar y que por lo tanto estas betas, que es una imagen fija en un momento determinado, pues habrá que ir recalculándolas, que es un poco pues ese problema que a veces tenemos con las betas que se quedan desactualizadas. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, esto es un ejercicio que aunque veáis que hay muchos números, es bastante sencillo. Lo único que nos plantean es que la empresa ABC quiere lanzar un proyecto, concretamente de bebidas, por decir uno, y que ha encontrado en el mercado una empresa comparable, que es la X y Z. Cada una tiene una estructura distinta de deuda frente a equity. Esta tendría el doble de deuda frente a equity y este 1,5. El coste de la deuda pues va a ser diferente en cada una de las empresas y la tasa impositiva pues lo mismo, distinta porque a lo mejor cada una está en un país diferente. Nos dicen que hay una tasa libre de riesgo en ese país o en ese sector o en esa industria del 5%, que el retorno estimado del benchmark o vamos a decir del SP500 mercado rector es del 12% y que la beta de X y Z es de 0,9. Bien. ¿Cuál sería el primer paso? Pues lo que buscamos es la beta desapalancada de esta empresa comparable. ¿Qué es lo que hago? Pues hago la inversa, ¿no? Tendría que hacer la inversa. Entonces a partir de aquí utilizo esta beta, que ya me la han dado, 0,9, la beta de la acción comparable, y hago la inversa frente a ¿qué? Pues frente a toda la estructura de deuda. Recordad que esto también son los impuestos, 1 menos la tasa impositiva, 1 menos 0,3, y lo multiplico por el ratio de apalancamiento frente al equity. Esto, pues como os digo, me la aprendo y ya está, y es simplemente aplicarlo, y lo que tengo que saber es que aquí lo que acabo de obtener es el riesgo, esa volatilidad que va a tener este proyecto X y Z única y exclusivamente de su calidad operacional, no va a tener nada que ver con respecto a la deuda ni la financiación externa que tiene. Una vez ya tengo esta beta de proyecto, disculpad, esta beta del asset, sin apalancamiento, lo que tengo que hacer es volver a apalancarla de nuevo, por eso aquí no estamos haciendo la inversa, aplicando la estructura de ¿qué? De la empresa B. Bueno, en este caso sería de la empresa ABC.
¿vale? Que sería la que queremos obtener. Entonces, a partir de aquí, volvemos a calcular, le aplicamos la tasa impositiva correspondiente, le aplicamos el ratio de deuda partido equity, y ahora sí obtenemos pues el ratio, o disculpad, mejor dicho, la beta apalancada del proyecto ABC, que es el que queremos obtener. Por lo tanto, ¿cuál sería el coste del equity de nuestro proyecto? Pues cogemos y nos volvemos al modelo anterior, que es el modelo CAPM, que es el que hemos explicado al principio, y decimos coste de capital total del proyecto, tasa libre de riesgo más la beta por la resta entre tasa libre de riesgo menos, el rendimiento que me va a dar el mercado, es decir, la rentabilidad estimada del mercado, sí, del mercado genérico o de lo que se espera que haya crecimiento, menos la tasa libre de riesgo otra vez, que sería el mínimo exigible a cualquier inversión, ¿no? Multiplicado por, como decíamos, esa beta que ya hemos calculado. Entonces, aplico de nuevo el modelo, tasa libre de riesgo, retorno estimado, y le aplico, en este caso sí, ya esa beta de nuevo apalancada con respecto a la estructura de capital que tiene la empresa ABC. Y a partir de aquí, claro, recordad, ya tendría el coste del equity, pero si yo voy un pasito más allá y digo, ostras, es que mi empresa ABC es la suma, o ABC, el coste, ¿no?, de financiación, recordad, tenemos el activo y tenemos el pasivo y tenemos el patrimonio neto. Claro, si esto representa, me lo invento, el 50% y este el 50%, voy a tener un coste de financiación total con respecto a la empresa diferente que si tuviera un 40% o un 60%. Entonces, si quiero ir un pasito más allá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que coger el coste del equity, multiplicarlo por el porcentaje que ese equity supone frente a la estructura total de la empresa. Ya hemos dicho 1, o sea, sería una parte de 3, porque aquí ya hemos dicho que el ratio de la deuda es 2 veces mayor al del equity, por lo tanto el equity solo va a ser una parte de 3, y la parte de deuda va a ser 2 de 3. Como esto ya lo hemos calculado, el coste del equity lo pongo aquí dentro de la fórmula del WACC. ¿Y qué es lo que tengo que hacer desde el punto de vista de la deuda? Pues utilizar el coste de la deuda que ya me lo han dado, quitarle de nuevo la tasa impositiva y ponderarlo 1 partido 3 y en el otro lado 2 partido 3. El coste total, el weighted average cost of capital, el coste total que tiene esta empresa de financiarse con un coste del capital del 11,76 y de un coste de la deuda del 14%, teniendo en cuenta que los intereses que va a pagar son deducibles, es del 9,52%. ¿Vale? Entonces, yo sé que he ido un poquito rápido, pero si estamos ya en este punto, si estamos viendo ya vídeos de corporate, yo creo que esto es ya algo que hemos visto 20 veces. El tema del CAPM, el CAPM que nos sirve para calcular el coste del equity y el coste del equity que lo introducimos dentro de la fórmula del WACC para ver qué porcentaje o qué parte nos va a pesar más, ¿no?, dentro de la financiación de la propia compañía. A partir de aquí, ya está. O sea, no tenemos que hacer nada más. Sé que no son quizá ejercicios simples, pero bueno, como digo siempre, el vídeo está subido, lo puedes ver las veces que quieras y me puedes dejar también los comentarios que necesites para retomar dudas o para resolverlo, ¿vale? Te dejo también, como siempre, el Twitter, el LinkedIn, lo que necesites. Por mi parte, pues ha sido un placer, como os digo siempre. Muchísimas gracias y bueno, no te pierdas el siguiente vídeo y nos vemos. Hasta luego.